La verdad que tengo el día de hoy para usted, hermano, es la palabra de Dios tiene toda la autoridad y todo el poder. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué nos haría diferentes venir acá, por ejemplo, a la iglesia y estudiar la Biblia o estudiar este libro que nosotros tenemos? Ese libro que usted tiene ahí en sus manos, ese libro el cual yo tengo acá en el púlpito. ¿Qué tiene de especial este libro para nuestras vidas? ¿Qué tiene de especial lo que vamos a leer hoy día? ¿Por qué no es lo mismo ir y presentarnos a una reunión de un sindicato, una reunión, hermano, de un partido político? ¿Qué de diferencia hay en lo que nosotros podemos escuchar a lo que vamos a escuchar hoy día? Y la verdad, hermano, es que la gran diferencia que hay es que la palabra que nosotros recibiremos el día de hoy no es la palabra de uno o más hombres, no es el pensamiento de un hombre, no es el pensamiento de alguien, de algo que alguien mencionó acerca de un sistema político, acerca de un sistema económico, como esa gran, por ejemplo, diferencia que hay entre el sistema de Karl Marx, creo, y John Locke, hermano, hay juntos diferentes, la gente siguiendo uno de los dos. No es eso lo que nosotros estamos siguiendo el día de hoy, esas diferencias que pueden haber, hermano. No es un sistema más que añadir, hermano. Es la única e infalible palabra de Dios. Es lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida. Y cuando la Biblia habla, hermano, lo habla con toda autoridad y con todo el poder. Entonces, hermano, si nosotros nos hemos de reunir ante este libro, debemos saber que Él tiene toda la autoridad, porque es la misma palabra de Dios, y también tiene todo el poder para hacernos transformados, para ser transformados. Entonces, el día de hoy, hermano, vamos a ver a través de esta pequeña historia de Jesús yendo hacia Capernaum con un hombre endemoniado y cómo la palabra de Dios demuestra su poder. Fíjese el versículo 31 de Lucas capítulo 4, dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Entonces, bueno, si usted se fijara en el mapa, así si pudiéramos como ponerlo acá, póngase, hermano, él estaba en Nazaret por acá, y en realidad Capernaum estaba por acá, estaba hacia el noreste, y lo que sucede es que dice descendió, porque en realidad Capernaum estaba casi al nivel del mar, en una gran como depresión hacia abajo, y y Nazaret estaba sobre 500 metros del mar. Por eso dice que descendió, tuvo que bajar colinas y todo eso. Luego menciona que era una ciudad de Galilea y les enseñaba todos los días de reposo, y el versículo 33 nos muestra que él iba a sinagogas. En Galilea habían casi 450 o más sinagogas, hermano. Habían muchos lugares donde él iba a enseñar, y él todos los días de reposo se encontraba en una de ellas. El domingo pasado en la tarde, hermano, expliqué un poquito por qué existían las sinagogas, cómo eran las sinagogas y cuál era su función. Y algo interesante que pasa con Jesús es que, a pesar, hermano, de todo el sentido de ayudar a las personas, de sanar incluso a personas, de dar, por ejemplo, recursos o alimentos o suplir necesidades, Jesús no venía como principal función esa. Fíjese el versículo 31, dice que enseñaba en los días de reposo. Fíjese el versículo 43 y 44, dice: Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea, más o menos el número que le mencioné. Por ejemplo, en Marcos, hermanos, capítulo 3, el versículo, si no me equivoco, es el 14, dice: y estableció a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y esto es muy interesante porque obviamente Jesús reconoce su función de predicador. Jesús reconoce su función para ir y predicar a los demás lugares. Volviendo en Marcos capítulo 1, en el versículo 39, dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Y obviamente, hermano, es muy interesante porque la semana pasada nosotros vimos cómo Jesús venció en un ataque directo de Satanás todas estas tentaciones que él les dio, pero sabe que ahora nos muestra cómo él con la palabra de Dios venció a un espíritu inmundo que tenía tomado y poseído a un hombre. De hecho, hermano, la palabra de Dios fue lo que Jesús usó para vencer a Satanás, y eso es lo que vimos. Él usó versículos, él usó palabra de Dios en Deuteronomio para atacar a Satanás, y obviamente también dentro de esta parte él usa palabra de Dios, él usa su gran palabra para sacar este espíritu inmundo. Fíjese el versículo 32,
dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Hasta ahora en esta historia que le estoy contando, aunque ya le dije que había un demonio inmundo, no entra acá en la historia. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque hasta ahora nos muestra que la palabra de Dios es autoritativa cuando Jesús la hablaba. Porque Él no hablaba como hablaban los otros maestros de las sinagogas. Los otros maestros en las sinagogas se jactaban de citar rabíes, de citar otros maestros, de citar un autor por aquí y por allá. Sin embargo, acá Jesús hablaba con autoridad. Y eso es la diferencia de la palabra de Dios o de alguien que habla la palabra de Dios, que dice esto es así y esto no es así. Dice esto es blanco y esto es negro. O sea, no hay una diferencia, es o no es, porque habla con autoridad. La Biblia no es un libro científico, no es un libro de todas esas cosas, pero sabe que cuando la Biblia habla de ciencia, habla con autoridad de ciencia. Si la Biblia habla de cómo construir un barco, habla con autoridad de cómo construir un barco. Entonces, de todas las cosas que habla la Biblia, hermano, las habla con autoridad. Y es muy diferente, hermano, a ser autoritativo. Sobre todo eso pasa a la gente que está como sirviendo a la iglesia, con liderazgo. Todo pasa que a veces pasamos la línea de hablar con autoridad a ser autoritativos, de ya simplemente dar órdenes, de mandar a las personas, de decir esto es así porque yo lo creo, esto es así porque únicamente así debe ser. Y eso ya empieza a cambiar porque no tiene un fundamento en la palabra de Dios. Pero fundamentarnos en la palabra de Dios habrá que nosotros tengamos principios para la vida con autoridad, que nosotros tengamos doctrinas con autoridad. Y aquí dice que la gente se admiraba de él por su doctrina, porque en realidad ¿qué de valor tenía para ellos seguir escuchando a los mismos rabí, a los mismos maestros, hablando y hablando y hablando cosas que ni ellos practicaban, que ni ellos entendían, queriendo hacer solamente discípulos? Sin embargo, Jesús era diferente porque su palabra eran con autoridad. Por ejemplo, mire Mateo capítulo 7, al final, en Mateo capítulo 7, versículo 29, él ya termina lo que nosotros denominamos el Sermón del Monte, una de las enseñanzas de Jesús. De hecho, Jesús regularmente, nosotros tenemos guardados grandes sermones en la Biblia de Jesús. Mateo 5, Mateo 24, Mateo 13, los que recuerdan este pasaje, Mateo 15, grandes sermones de Jesús. Y aquí cuando termina como un sermón introductorio, dando un pasaje a las personas, dice lo siguiente, el versículo 28 y 29 de Mateo 7. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de esta doctrina, de su doctrina. Y luego dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos enseñaban solamente lo que ellos leían cosas y las enseñaban. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado muchas cosas el día de hoy acá en la iglesia y debemos procurar, hermano, en nuestras vidas que esas sean cosas prácticas, cosas que nosotros llevemos en nuestra vida diaria. Que si usted dice, bueno, yo escuché a tal hermano decirme tal cosa acerca de la palabra de Dios, usted diga, bueno, lo puedo comprobar fácilmente con su vida. O sea, no hay una necesidad de eso porque Jesús obviamente hablaba la palabra de Dios y esta tenía autoridad. Hermano, era muy sencillo, la palabra de Dios tiene autoridad, pero la pregunta es si la palabra de Dios hoy tiene autoridad en su vida. Esa es una buena pregunta para hacernos. ¿Cuánto de lo que nosotros estamos leyendo de la Biblia es una autoridad para nosotros? Es completamente cierto en el que nosotros digamos, bueno, si Dios dice esto, tiene que ser así. Si Dios dice que tengo que ser santo, tengo que ser santo. Si Dios me dice que no tengo que murmurar, no tengo que murmurar. Si Dios me dice que tengo que animar a mis hermanos, tengo que animar a mis hermanos. Si la Biblia dice que tengo que orar, tengo que orar. Si la Biblia dice que tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia, hermano. Entonces así, hermano, eso es leer con autoridad la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros leemos la Biblia casi como un sentido de información, de cosas que nosotros podemos escuchar o leer o simplemente estar como aprendiendo, y nos gozamos en aprender datos de la Biblia y saber cosas, poder hablar paráfrasis acerca de lo que nosotros estamos escuchando, solamente centrándonos en un conocimiento y no en un conocimiento que transforma. Hermano, la palabra de Dios tiene esa autoridad de decir, bueno, aquí a las personas que hayan acá en la Iglesia Esperanza, hoy día si ustedes leen este pasaje o el pasaje que acabamos de leer, de escuchar en la ofrenda o escuchar al principio de la reunión o lo que escuchemos ahora, la Biblia tiene la autoridad sobre ese tema. La Biblia tiene la autoridad por sobre lo que nosotros estamos leyendo y escuchando. Hermano, es muy necesario sobre todo que nosotros conozcamos la Biblia, que nosotros conozcamos lo que la Biblia quiere decirnos el día de hoy, pero que conozcamos también que tiene autoridad, porque la Biblia dice que al que más sabe, más se le demandará. Y que muchos quieren ser maestros
y que un día recibirán mayor condenación, porque están hablando cosas, pero están siendo por dentro orgullosos. Están hablando, pero no están siendo transformados por esas cosas las cuales ellos están hablando. Entonces la palabra de Dios, hermano, tiene autoridad en su vida. Y si Dios dice acá algo, es porque así es. Y debemos aceptarlo, hermano. Quizá usted no lo entienda completamente, quizá usted no pueda comprender todo, pero nosotros debemos creerlo todo y aplicar todo lo que entendemos, hermano. Fíjese cómo la palabra dice que Él tiene autoridad, su palabra, lo que Jesús está hablando. Y mire cómo fácil llega un momento para demostrar esto, para hacer una demostración. Llega el versículo 33 y dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Bueno, ahora sinceramente, hermano, no sé por qué habrá un espíritu de demonio inmundo en la sinagoga. Ya la verdad esa es una de mis preguntas que no tuvieron respuesta en este pasaje. Ni leyendo mucho, hermano, logré comprenderlo. Pero lo único que comprendo y lo que podría decir con claridad es que Dios puede mover cualquier persona. Y puede haber movido, no sé si se dice así, movido a este hombre con un espíritu inmundo a la sinagoga para encontrarse con Jesús y hacer esta gran demostración de su autoridad. Y dice que este demonio inmundo exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Antes de entrar a hablar la historia, hay algo que decir con respecto a los demonios y ese tipo de cosas. C.S. Lewis decía que hay dos problemas con respecto a los demonios y hay dos errores que nosotros debemos evitar. Uno es ignorar completamente su existencia y lo segundo es tener demasiada fascinación en eso, en los demonios. Porque los demonios se gozan en las dos, como Satanás se goza en ambas, en que nosotros estemos completamente fascinados o que nosotros digamos no existe, no hay nada de eso, no hay nada del mundo espiritual. Porque en realidad, hermano, si usted se fija, no sé si será en el último siglo o en los últimos años, las últimas décadas, que como el cine de terror se ha masificado y los demonios y estas películas con mensajes así de demonios, de posesiones demoníacas se han incrementado porque el morbo demoníaco de las personas se ha incrementado. Por algún producto se fabrica mucho, porque se vende. Entonces la fascinación, las historias, los materiales audiovisuales, todo eso, los libros, la literatura ha empezado a aumentar con respecto al tema demoníaco, porque sabe Satanás que si nosotros nos fascinamos en eso, estaremos llamando ciertas cosas que nosotros no deberíamos llamar. Y otra cosa es que a veces intentamos, para no generar ciertas reacciones, intentamos como obviarlo todo y decimos, no, pero los demonios no existen, los demonios aquí ni nada, ni Satanás existe, es una lucha entre el bien y el mal, son como dos fuerzas, y en realidad sabemos que no es eso, estamos en una lucha entre el reino de Dios y el reino que intenta implantar Satanás. Por eso nos dice la Biblia a nosotros como creyentes que nosotros no debemos conformarnos con respecto a este siglo, que nosotros debemos conformarnos respecto a la palabra de Dios. Y sin duda, hermano, la Biblia habla acerca de demonios, pero tampoco habla tanto, porque Dios conoce esa fascinación que nosotros tendríamos por conocer aún más acerca de este tema. No podemos ignorarlo, pero tampoco podemos hacerlo objeto casi como de nuestra vida, nuestro estudio, de nuestra fuerza, de nuestra pasión. No, hermano, eso es un error. Y le digo algo, hermano, la Biblia no contiene mucha información acerca de los demonios. Y esto es una pregunta que puede hacerse con cualquier cosa, hermano, de la Biblia. Si usted tiene información fuera de la Biblia acerca de los demonios, ¿de dónde viene esa información? ¿De dónde la está obteniendo? ¿De dónde tiene esa información? Por eso, hermano, si usted va a buscar información de los demonios, búsquela acá en la Biblia y va a encontrar lo necesario. Va a encontrar lo único que necesita saber. Porque si hay algo fuera de la Biblia que va concorde a la Biblia, en realidad no es necesario. Y si está fuera, en contra de la Biblia, es obviamente algo que nosotros debemos rechazar. Pero aquí lo que sucede, ya entrando a la historia, dejando ese paréntesis un poquito de lado, dice que llega este hombre de demonio inmundo. Obviamente decir demonio inmundo es como casi algo como que se relaciona, ¿me entiendes? Es como decir, no sé, algo como que va como muy de la mano, algo que va como cercano siempre, o sea, que son dos términos que van juntos, o sea, que se sobreentiende. Y posiblemente decía un autor que
¿Por qué un hombre tendría un demonio inmundo? Debe ser porque su vida está muy cercana a las cosas, a la inmundicia, a lo inmundo. Entonces, cuando nosotros estamos dejándonos de seguir a Dios, acercándonos al pecado, acercándonos a escuchar la voz de Satanás, dejando de lado la voz de Dios y su palabra, su autoridad y su poder, empezamos nosotros a ser material de esta actividad diabólica. Y en realidad, hermano, es algo que puede suceder. Ahora, quiero explicar algo con respecto a esto, y es que un cristiano no puede ser poseído por un demonio, ¿ya? Y eso es súper cierto. ¿Por qué, hermano? Porque el cristiano es un vaso lleno, usted tiene al Espíritu Santo dentro de su corazón, entonces no puede ser poseído por un demonio. Sin embargo, por ejemplo, un no creyente sí puede serlo. Un no creyente puede ser poseído por un demonio. Y ahora eso es algo obviamente que se empieza a interactuar, no es como, por ejemplo, que un cristiano, o sea, una persona no cristiana vaya por la calle y de repente un demonio le choca y es poseído. No, hermano, o sea, es alguien que está buscando todo ese tipo como de juegos, esas cosas como de como ocultismo, todo eso empieza a ser como casi como un llamado, como abrir, más que un llamado, es como abrir una puerta a su corazón para que entre esta actividad demoníaca. Y obviamente, algo súper interesante de este demonio es que empieza a hablar directamente con Jesús y le empieza a decir: déjanos, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y algo que dice claramente es que la santidad de Jesús es algo que a él le choca, algo que le hace sentirse mal, es algo que a este demonio le hace obviamente ser restringido, es algo que le hace sentirse pequeño, y obviamente eso también debe ser cierto en nuestra vida. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, con su palabra que es santa, debe compungirnos algo en nuestro corazón, debe constreñirnos y decir: yo sigo siendo pecador y su palabra sigue siendo santa, y yo obviamente debo ceñirme a lo que la palabra de Dios está diciéndome hoy en día. Yo debo estar aferrado a lo que la palabra de Dios hoy me va a hablar. Es como Dios, por ejemplo, siempre que hace algo, lo hace de acuerdo a sus atributos. Si Dios es justo, todas las cosas que hace es justa. Si Dios es amor, todas las cosas que hacen provienen de su amor. Y si Dios, por ejemplo, es santo, todas las cosas que Él hace son santas. Por eso Él hizo una palabra que es santa. Él envió a su Hijo y su Hijo era santo. Entonces, obviamente, la santidad de Dios hizo que los demonios se sintieran pequeños, hizo que los demonios sintiesen que su poder no era tan grande. Y algo súper interesante es que los demonios conocían a Jesús. Los demonios le conocían a Él. En Hechos 19 hay una historia de gente que intentó ir en contra de unos demonios. Y los demonios le dicen: nosotros conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero a ustedes en realidad ni sabemos quiénes son. La verdad, hermano, los demonios conocen quiénes son los hijos de Dios. Ellos saben y no se acercan, porque la Biblia dice en 1 Juan 5 que el maligno al creyente no le toca. Y obviamente en Colosenses dice también que los que hemos sido hijos de Dios hemos sido traspasados de un reino terrenal a un reino celestial, a un reino divino. Y sabe, hermano, aquí algo súper interesante es que Jesús le dijo: cállate y sal. Obviamente hay algo súper interesante. Jesús no quería que la gente se asombrara por lo que decían los demonios de él, aunque fuera verdad, porque Jesús vino en su primera venida no para destruir a los demonios, esa es su segunda venida. Ahí va a ocurrir todo el hecho de que Él va a castigar a Satanás, a sus demonios. Entonces los demonios ven y ya sabiendo algunas cosas dicen: ¿por qué vienes ahora a destruirnos, a enviarnos al abismo, al Hades, a todo eso? Y Él le dice, o sea, lo único que le dice: cállate y sal. Ni siquiera le menciona: no, todavía no, demonio. Como se pone a dialogar, le dice: ya cállate y ándate. Ese callar es casi como poner un bozal, y ese sal es como la palabra como la palabra que en griego muy parecido a exorcismo. Entonces está hablando de sacar, de que salió de él. Entonces este demonio obviamente conocía de Jesús, pero cuando los demonios hablan del nombre de Dios, ellos tienen a veces algo más piadoso que nosotros, que es que ellos tiemblan. Fíjese en capítulo 2 de Santiago, en el versículo 19, hermano. Dice la Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 19, hablando de obviamente la gente que no tiene fe salvadora, no tiene una fe que obra, y dice: tú crees que Dios es uno, bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. Hermano, es súper fuerte lo que acabamos de leer. Porque fíjese que solo el nombre de Jesús hace que los demonios tiemblen. Eso no tiene por qué, hermano, darle miedo a usted a hablar acerca de demonios o cosas así. Que usted no tenga que tener ese temor de, uy, que como... No, hermano, o sea, para el creyente no es eso. Estamos estudiando algo en lo cual Jesús venció, en lo cual Él tiene todo el poder y que con solo su palabra el demonio, ¡pum!, salió. Así de fuerte es la palabra de Dios. O sea, y usted, hermano, si cree la palabra, sabe que tiene esa autoridad. No es para tener temor lo que estamos hablando. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo interesante y por qué resulta tan fuerte lo que acabamos de ver, obviamente ver a estos demonios temblar por la santidad de este hombre, de este Jesús Nazareno. Luego el versículo 36 nos explica, y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Hermano, por ejemplo, Jesús mismo cuando, si no me equivoco, en Lucas capítulo 8, espero no equivocarme, hermano, pero sí, ahí está en el versículo 25, dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? En esta cuando Jesús calma la tempestad. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas le obedecen? Estamos viendo acá que la palabra de Dios es bastante grande. Jesús tenía en su boca las palabras de Dios vivo. Y Él al solo hablar podía calmar cualquier desorden natural, meteorológico, o podía mover a un demonio de aquí para allá, sacarlo de un hombre y hacer a este hombre libre de ese demonio que le tenía poseído. Solamente la palabra de Dios pudo haber hecho eso. Por eso menciona acá que ¿qué es esta palabra que tiene tanta autoridad y que tiene tanto poder? O sea, ¿qué es esto que estamos viendo? Eso nunca lo habíamos visto antes, que alguien simplemente hablara y un demonio saliera de un hombre, un espíritu inmundo saliera de esta persona que está acá presente con nosotros. Y la Biblia menciona así regularmente a endemoniados que fueron ante Jesús y Él les sacó el demonio. De hecho, los milagros de Jesús, hermanos, nunca tuvieron duda de lo que sucedió. Por ejemplo, acá si había un endemoniado, la gente sabía que era endemoniado, o sea, lo entendía, lo comprendía, lo veía. Y ¿sabes lo que sucede hoy día? Que en realidad cuando nosotros vemos tipo de campañas de estas cosas que pasan, la verdad a veces son como bastante falsas, hermano, ¿no? Cosas que nosotros vemos acerca de, aquí llega un hombre con una pierna y llega como cojeando ahí y después sale y sale todo bien. A veces llegan siempre con cosas que no se pueden ver, llegan como, oh, yo sufro de un dolor estomacal. Entonces esta persona, falsa obviamente, le dice, ya, sale de tu dolor estomacal, oh, me recuperé. Hermano, ¿quién puede ver eso? Hermano, yo no, entonces cualquier persona no. Y obviamente muchas veces son falsas esas cosas que nosotros vemos, hay muchas dudas. Pero en cambio, cuando nosotros vemos los milagros de Jesús, eso es algo completamente verdadero. O sea que no había duda de lo que sucedió. No había duda de que este hombre endemoniado había sido liberado del espíritu demoníaco. Y obviamente, hermano, aquí nosotros no vemos una parte salvífica de la palabra de Dios. Solamente una palabra de autoridad y de poder. Porque si se fija, no dice que le dio salvación al hombre, sino que simplemente le sacó y que no le hizo ningún daño al cuerpo. Esa es la palabra de Dios. Pero acá luego dice el versículo 36 y 37, hablando de lo maravillados que estaban y la autoridad y el poder que tenía Jesús, dice el versículo 37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. De toda esa región de Galilea se empezó a conocer la palabra de Jesús. Pero ¿sabes lo también muy interesante, hermano, con esto? Es que Jesús no quería que su persona fuese conocida o por demonios o los milagros que él podía hacer. Cuando la gente le empezó a adorar por los milagros, él se fue hacia otro lugar. Sin embargo, él quería que fuese reconocido por la palabra de Dios. Él quería que fuese reconocido por lo que él predicaba, enseñaba y lo que él vino a hacer. Es lo que él vino a demostrar, lo que él vino lo que él vino a sacrificar, o sea, su propio cuerpo, lo que él vino a derramar, su propia sangre, lo que él vino a dar, su propia vida. Y todo eso es lo que él quería demostrar a estas personas, que su palabra venía con autoridad y con poder.
autoridad porque tiene verdad sobre todo lo que dice y poder porque puede hacer que el viento y el mar le obedezcan simplemente al decir cálmate, o demonios salgan de un hombre porque él dice sale. Y también, hermano, vemos el poder de la palabra de Dios en muchas más cosas, obteniendo la verdad de aquí. En Génesis capítulo 1 dice que el mundo fue creado solo por la palabra de Dios, por el soplo de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra, esta Biblia escrita, esto que nosotros tenemos acá, hermano, estas palabras de Dios fueron hechas solamente porque Dios lo dijo, porque Dios lo habló, y porque Dios se levanta, porque Dios habla, huesos secos se levantan y son formados en vida, porque Dios habla, porque la palabra de Dios es hablada, muertos espirituales son ahora hechos vivos espirituales. Y así, hermano, la palabra de Dios tiene toda autoridad y todo poder el día de hoy. Pero la pregunta es, hermano, para nosotros a través de esta historia es, si la palabra de Dios era tan poderosa y tan autoritativa como para sacar un demonio, para hacer que la gente hablara de eso, para hacer que la gente dijese y empezara a difundir el nombre de esta persona que tenía una palabra con autoridad y con poder, la pregunta es si esa misma palabra en nosotros el día de hoy tiene autoridad. Y si esa palabra el día de hoy tiene poder en nuestras vidas. Porque si no tiene autoridad, déjeme decirle, hermano, no va a tener poder. Si usted no cree la palabra que está leyendo, lo que está escuchando, lo que usted vaya a su casa y empiece a leer, si no lo cree y no entiende y no cree que tenga autoridad sobre su vida, no va a ver usted el poder de esa palabra en su vida. No lo va a ver, no lo va a experimentar, hermano. Porque las cosas que nosotros vemos se creen por fe. Creemos por fe las cosas que la Biblia dice acerca de sí misma. Creemos por fe el Evangelio. Fíjese, hermano, el versículo 16 de Romanos capítulo 1. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Obviamente el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Y obviamente si usted cree en algo, le da la autoridad a eso. Si yo, por ejemplo, digo... y creo, por ejemplo, que en la tarde, por ejemplo, Juan Pablo va a venir. Obviamente estoy diciendo, sí, le creo, porque sus palabras tienen autoridad, tienen propiedad. Y así es simple, hermano. Nosotros creemos en el Evangelio porque sabemos que esta palabra tiene toda la autoridad sobre nosotros. De hecho, cuando dice poder, en Lucas capítulo 4, en el versículo 36, y ahora en Romanos 1:17, es la misma palabra, es dinamis. Lo que, bueno, ahora nosotros explicamos para dinamita. Obviamente Jesús no habló pensando en una dinamita, ¿ya? Y tampoco Pablo, porque la dinamita se vino a inventar en el siglo XIX con Alfred Nobel, no nada que ver con la palabra, pero obviamente la palabra dinamis hablaba de un movimiento, de una transformación, de algo fuerte, de algo grande, y por eso obviamente cuando se inventó este explosivo se le puso dinamita, hermano. Es por esa razón que nosotros podemos ver el poder de la palabra de Dios. Es cambio, movimiento, transformación en nuestra vida. Es que nosotros podemos decir, bueno, yo leía la Biblia, yo estudiaba, yo escuchaba, yo iba a la iglesia, pero en realidad mi vida seguía siendo igual. No, hermano, si nosotros venimos acá a la iglesia para escuchar una palabra de Dios autoritativa, con toda la autoridad para nuestra vida y con todo el poder para transformarla, de que nosotros lleguemos acá y seamos transformados por lo que vamos a escuchar, porque la palabra de Dios es poder para nuestra vida, está por sobre nuestra voluntad, está por sobre nuestra fuerza, y nuestra voluntad debe estar sojuzgada ante el Señor Dios de esta palabra. Hermano, es muy importante reconocer el alto valor que la palabra de Dios tenía en esos tiempos y el alto valor que la palabra de Dios debe tener en nuestros tiempos, que es algo con autoridad y también con poder. Hermano, en su vida la palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios tiene ese poder. Hermano, muchas veces la palabra de Dios ni siquiera tiene autoridad porque no escuchamos la palabra de Dios, porque no estamos leyendo, porque no estamos escudriñando, porque no estamos buscando. Pero hermano, si usted está buscando, si usted está leyendo, si usted está ahondando en la palabra de Dios, recuerde, ella tiene toda la autoridad sobre su vida. Ella tiene toda la autoridad para su vida. Así como usted como padre le dice a su hijo lo que usted cree correcto,
correcto, le dice a su hijo lo que es verdad, y quizás su hijo no lo entiende, pero usted sabe que es lo correcto. Así Dios, su palabra es mayor para nosotros. Quizás no la entendemos, no la comprendemos, pero debemos cumplirla, porque es lo mejor de Dios para nosotros. Y voy a terminar, hermano, con un salmo en el capítulo 110. Perdón, 110, 111. No, 112, hermano, disculpe. 112. Versículo 1 dice, hermano: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Un beneficio que usted tendrá, hermano, de ver la autoridad y el poder de la palabra de Dios sobre su vida, y que usted encontrará deleite en eso, encontrará un gran gozo. Y su descendencia, como acá este versículo lo menciona, será poderosa, pero lo mejor es que la generación de los rectos de corazón serán benditos. Hermano, el día de hoy usted será bendecido si en su vida la palabra de Dios tiene autoridad y tiene poder. Recuerde, hermano, que lo que usted está leyendo no es como cualquier libro, no es como cualquier enseñanza, es la verdadera y única palabra y revelación de Dios. Vamos a orar, hermano. Padre amado, Señor, quiero darte en esta hora las gracias, Señor, por estar acá escuchando de tu palabra, Señor, por estar escuchando este mensaje acerca de tu palabra autoritativa, pero también de tu palabra poderosa, Señor. Tu palabra tiene toda la autoridad y tu palabra tiene todo el poder. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado, porque tú has sido demasiado bueno para que nosotros nos encontremos en esta parte del mundo donde podemos tener un libro escrito, donde nosotros podemos tenerlo en nuestra casa, leerlo, comprenderlo, estudiarlo. ¿Cuál es tu palabra para nosotros el día de hoy? Y espero, Señor, que no descansemos solo en escuchar el domingo, escuchar el día miércoles, sino que estemos siempre, Señor, escuchando y escudriñando tu palabra, porque tu palabra el día de hoy tiene todo el poder en nuestras vidas. Tu palabra tiene toda la autoridad sobre nosotros. Lo que tu palabra dice es verdad. Lo que tu palabra dice es de total beneficio para nosotros. Y Señor, no nos dejes vivir una vida sin santidad. No nos dejes vivir una vida sin pensar en tu palabra, sin recordar lo que tú nos has dicho a nosotros el día de hoy. Señor, tu palabra creó todo este universo, Señor, todo el mundo. Tu palabra, Señor, puede hacer que los vientos se calmen. Tus palabras puedes hacer que el mar se tranquilice. Tus palabras pueden hacer que demonios salgan. Tu palabra puede hacer que pecadores y muertos espirituales como nosotros ahora tengan vida, y vida en abundancia, vida eterna, verdadera vida, Señor. Tú puedes hacer, Señor, a través de tu palabra las cosas que el hombre a través de su palabra obviamente nunca podrá, pero tu palabra hoy día tiene todo el poder y toda la autoridad para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas sean cambiadas y moldeadas para lo que tú quieres que nosotros seamos el día de hoy. Señor, si hemos llegado acá a la iglesia pensando en muchas cosas que nosotros estamos luchando, incluso en pecados, Señor, muéstrale a la iglesia esperanza que en tu palabra hay poder para dejar esas cosas, que en tu palabra hay todo el poder que nosotros necesitamos para vivir una vida que te agrade, una vida para tu gloria, una vida que únicamente tiene el propósito de enaltecer tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos acá que han escuchado y venido, Señor, diciendo, levantándose en la mañana diciendo: yo voy a ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios porque es importante para mi vida, porque es de vital importancia para mí. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido acá, Señor, y te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú les guíes en las decisiones, Señor, para que tengan en su vida, para que puedan, Señor, tomar decisiones bíblicas, Señor, para que puedan tomar decisiones de acorde a tu palabra, Señor, a lo que tú quieres que nosotros seamos. Y gracias, Señor, te doy por este tiempo, por este día y por tu palabra, Señor, tu revelación, tu amor, que por amor de tu nombre tú te revelaste y nos amaste. Señor, te doy las gracias, Señor, porque tú has sido bueno y tú te das a conocer una palabra santa a un pueblo pecador como nosotros acá el día de hoy, y que a través de tu palabra que tú te revelas, Señor, tú, Señor, el día de hoy nos das una nueva vida. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Obra a través de tu palabra en este pueblo el día de hoy. Gracias, Señor, por esto en tu nombre. Amén.